Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de su reciente poemario, La fragilidad de las mariposas. Y dice usted en alguno de los versos por ahí, vestido de comunión nuevo o prestado. Eso es una época de carencias. Y vamos casi a lo que podría ser poesía social. Efectivamente, los inicios prácticamente de buena parte de este poemario se centran en aquella época que personalmente me tocó vivir. Era una época de carencias, una época en la que habíamos salido pocos años antes de una guerra. Entonces había, en la mayoría de las familias, por lo menos en mi entorno, muchas carencias. El vestido de comunión es un símbolo, como pueden ser muchos otros, de lo que estaba pasando en aquel momento. ¿Y qué era cómo logramos sobrellevar eso? Pues pidiendo prestado unos a otros, el que podía comprarlo lo prestaba, el que lo recibía, lo agradecía, lo llevaba a limpiar y lo devolvía porque se tenía que volver a prestar una y otra vez. Fue una época dura, pero fue una época en la que se sobrevivió a fuerza de ayuda, de ayudarnos unos a otros. Quizá más solidaria. Más solidaria que ahora, por supuesto. Porque ahora nos hemos vuelto demasiado egoístas, demasiado solo lo mío para mí. Entonces se ha perdido aquello que, aunque fue duro, significó una época muy importante de ayuda, de compañerismo, de ponernos en la piel de los otros. Pero su poemario es íntimo, no pierde intimidad. No pierde intimidad, a pesar de las situaciones, de los principios, no pierde intimidad, y de hecho en él se pueden ir recorriendo diferentes etapas, desde los inicios hasta la etapa actual, y sigue habiendo mucho. Es un poemario muy íntimo, sí. No personal, hay buena parte de personal, pero hay mucha intimidad en los poemas. Bueno, uno siempre se deja en lo que escribe, ¿no? Por supuesto, siempre hay algo. Lo que pasa es que, bueno, casi nunca reconocemos al público cuál es la parte personal y cuál es la parte que no. Pero siempre. Afirma también usted, somos retales de tiempo. A ver, yo así lo considero, pues retomando un poco la pregunta de antes. Hemos vivido etapas muy diferentes. En esta edad mía y nuestra de este momento, hemos pasado por etapas tan diferentes y todas han dejado pozos. Entonces, a esos pozos de esas etapas yo los llamo retales, porque lo que ha quedado en el pasado para mí ya es un retal. Por supuesto, un retal que nunca se va a desechar, pero ya son partes, trozos cortados, digamos, de las historias personales. A veces usted lo llama grabado a fuego, otras veces dice tatuaje, pero siempre es algo permanente, algo definitivo. Siempre algo definitivo, y otra palabra que añadiría yo a esas dos sería cicatrices. Para mí son conceptos grabados permanentemente, que se quedan grabados permanentemente, sobre todo en la memoria. Pero también habla del tatuaje hecho con coral y satén. Una contradicción aparente, pero que también tiene su significado. Sí, claro. Porque por un lado estamos hablando de la dureza del coral y por otro lado estamos hablando de la delicadeza del satén, de la suavidad. Pero que se complementan uno al otro. Me parece, y ya es una opinión personal, pero me parece terrible el llanto de la lágrima seca.
quizás sea el que más duela de todos. Duele mucho. Yo tengo el concepto de que una lágrima seca duele mucho más, porque no eres capaz de soltar lo que tienes dentro, que te está machacando, que te está acribillando. Si no lloras, no eres capaz de soltarlo. Entonces, una lágrima seca lo que hace es complicar aún más esa situación, porque quieres y no puedes. Al fin y al cabo, la lágrima termina lavándonos. Sí, sí, efectivamente. Antes o después, o sea, es cuestión de tiempo. Al final sale, pero cuesta. Hay muchas veces y en muchas situaciones que cuesta. Se pregunta usted en alguna de las páginas qué nos queda del ayer. Queda mucho, porque hay mucho pozo en nuestro pasado. En mi caso, que hemos tenido un pasado en sus inicios difícil, complicado, no siempre haciendo lo que nos gustaría ser. Hemos ido evolucionando, por supuesto. Es una generación que ha ido pasando por muchas etapas diferentes y a día de hoy es una etapa que podríamos considerar maravillosa, en el sentido de no tenemos ningún tipo de carencias, no tenemos ningún problema. Pero el ayer, lo que fue nuestra esencia, o es nuestra esencia, es nuestro recorrido inicial. Eso queda ahí. Es una pregunta retórica, tal vez, pensando a ver, dando a entender si hemos olvidado lo que fuimos y de dónde venimos, que eso es lo que yo creo que no debemos olvidarnos. Es que es a donde yo quería ir, ¿no? A decir, no sé si a usted le parece que seamos el resultado de lo que hicimos y deshicimos, incluso de lo que dejamos de hacer. Por supuesto, estoy totalmente... Y entonces, vamos al Neruda, ¿no? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos, pero nunca deberíamos olvidarnos de quiénes fuimos, porque gracias a lo que fuimos, hoy somos lo que somos. Exactamente. Es una evolución natural. No renunciar a una sola hora del pasado. No, para nada. Es que todo nuestro pasado, todas nuestras vivencias han dejado su huella, y todo eso es lo que nos ha ayudado a conformar nuestra vida tal como la entendemos hoy. Le voy a pedir para terminar que lea alguno de los poemas, el que quiera, o los que quiera. Vale. Si quieres empezamos con el que está en la contraportada, que acompaña a la sinopsis. Un verso tatuado. Sobre tu piel tatúo versos hechos de coral y satén. Me enredo en las cicatrices de un pasado ya olvidado. Te cuento y recuento, a sabiendas de que escuchas mis letanías y silencios. Te visto con hilos de seda tejiendo una capa azul de mar, y luego te desvisto, y te abrazo, y te deseo, y te encuentro y te enamoro, mientras te leo un verso tatuado. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, un placer.